pero su actitud fue de rebeldía, de obstinación, y no quisieron someterse a la voluntad de Dios. Y aunque Dios les habló de diferentes maneras con la finalidad de que ellos pudieran ver su grandeza y su bendición para sus vidas, para su familia, incluso hasta para su nación, sin embargo, no ocurrió que ellos estuvieran dispuestos a someterse al Señor. Un ejemplo lo tenemos en el faraón de Egipto en el tiempo de el tiempo de Moisés. Resulta que Dios le habló de una manera tan fuerte y a través de las 10 plagas con la finalidad de que él se volviera al Señor, pero se obstinó y no quiso buscar al Señor. En el libro de los Hechos encontramos también a un hombre llamado Herodes, el rey Herodes, que era hijo de Herodes el Grande. Y en el capítulo 12 del libro de los Hechos se menciona que pues él quiso actuar con soberbia, quiso actuar bajo su propia actitud muy egocentrista, y el pueblo le pidió que hablara palabra de Dios, pero no glorificó a Dios. Y dice la Escritura, dice el libro de los Hechos capítulo 12, que murió agusanado por Dios, porque él no quiso someterse a la voluntad de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento encontramos hombres que Dios les habló fuerte, sin embargo se quebrantaron y aceptaron que el Señor hiciera su obra en sus vidas. Y un ejemplo de eso lo tenemos en Nabucodonosor, que a pesar de su soberbia, a pesar de que él quiso engrandecerse frente a Dios, Dios lo humilló, Dios lo quebrantó, y después él estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Señor, de tal manera que termina alabando y agradeciendo a Dios por lo que había hecho. En esta noche vamos a ver un hombre doblegado por Dios, un hombre doblegado por Dios. Fue un hombre malo, fue un hombre muy malo, tremendamente malo, pero Dios lo doblegó, Dios lo doblegó. Y es una advertencia porque a veces en nuestra obstinación, en nuestra dureza, pensamos que nos salimos con la nuestra, pero no es cierto. Nadie le puede ganar a Dios. Nadie se puede salir con la suya. Nadie puede estar por encima de la voluntad de Dios. Y les invito a abrir sus Biblias en 2 de Crónicas, capítulo 33. En 2 de Crónicas, capítulo 33. En este capítulo, los versículos que van desde el 1 hasta el 20, encontramos a un rey, uno de los últimos reyes de Judá, uno de los últimos reyes que tuvo el reino del sur. Y este hombre que vamos a ver aquí, este rey, era descendiente del rey David. Tenía sangre real, tenía la sangre del rey David, porque todos los reyes de Judá eran descendientes precisamente de David, y era este hombre de la misma manera. El pasaje es 2 de Crónicas, capítulo 33. Si ustedes leen la historia o leen este libro, a partir del capítulo 33 hasta el final, encontramos que solamente hubo un rey bueno ya después. Después de aquí, hubo un solo rey bueno, que fue el rey Josías, pero de aquí en adelante todos los reyes fueron malos, de tal manera que terminaron yéndose al cautiverio. El reino del sur fue llevado al cautiverio a Babilonia por causa de no obedecer al Señor. Pero aquí en esta historia, es una historia grandiosa, es una historia increíble, es una historia muy especial. Y este hombre se llamaba Manasés. El rey Manasés. Y resulta que él empezó a gobernar en la ciudad de Jerusalén cuando tenía 12 años. Era un adolescente. 12 años tenía. Vean ustedes el versículo 1 de este pasaje, hermanos, 2 de Crónicas 33 y versículo 1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. 12 años. Era muy jovencito. Era un niño propiamente. 12 años sube al trono. Y en ese tiempo los niños subían al trono porque eran descendientes de sangre real. Y más adelante encontramos que el rey Josías sube al trono cuando tenía 8 años.
Y claro, hubo asesores, hubo personas que le apoyaron a su reinado, y de seguro que también en este caso Manasés tenía asesores que le ayudaron a gobernar, pero este rey reinó por muchos años. Es uno de los reyes que tardaron más en el trono. En el trono de Jerusalén dice que reinó por 55 años. Y en esos 55 años él tuvo una experiencia desagradable a los ojos de Dios. Fue un hombre que estuvo metido en el ocultismo, fíjense bien. Es un hombre que no solamente era malo en su situación moral, sino estaba viviendo en una condición tan grave que estaba rebasando los límites. Y veamos, hermanos, en la manera como describe su forma de vida espiritual de este rey. Veamos a partir del versículo 2 en adelante. Siguen ustedes la lectura de la palabra del Señor. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Fíjense bien, fue un hombre idólatra, fue un hombre que no tuvo esa vergüenza, ese sentir, esa pena, ese temor de hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. Fue en contra de la voluntad de su padre Ezequías. Su padre Ezequías fue uno de los grandes reyes también del Señor. Fue uno de los grandes reyes de Judá, y resulta que él echó por tierra lo que su papá había hecho. Su papá había hecho un gran avivamiento espiritual en el reino, buscando la voluntad de Dios, amando al Señor, dándole el primer lugar, y Dios le había bendecido abundantemente junto con su reino. Pero en el caso de Manasés, echa por tierra todo eso. Fíjense bien en el versículo 3 dice, porque él reedificó los lugares altos. Los lugares altos eran altares que se colocaban en los montes para la adoración idolátrica. Y lo que había hecho Ezequías era acabar con eso, pero ahora Manasés se encarga de volver a reedificar y cae en esa situación tan grave. Sigamos leyendo el versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. No solamente en los alrededores de la ciudad colocó los altares de dioses paganos, sino ahora se atreve a ir a la casa de Dios. Se atreve fíjense bien qué osadía, se atreve a colocar los ídolos de dioses paganos dentro de la casa de Dios. Este hombre no le importaba su fe, no le importaba la fe de su pueblo, no le importaba el pasado histórico tan tremendo de lo que Dios había hecho con su pueblo. De seguro que él conocía las historias bíblicas como los niños hoy en la actualidad aquí en nuestra iglesia conocen de Moisés, conocen de Elías, conocen historias maravillosas de lo que Dios ha hecho a través de la historia, y Manasés lo sabía. Pero no le importó, porque él hizo un desastre en la casa de Dios metiendo la idolatría. Él sabía que en el pasado Dios había hecho grandes cosas sacándolos de Egipto, les había dado reyes maravillosos, como en el caso de su tatarabuelo del rey David y su abuelo también Salomón, y Dios había hecho cosas grandiosas, pero a él no le importó porque de la casa de Dios la contaminó de una manera tan grave. Luego todavía fíjense bien el versículo 6. Versículo 6 dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. ¿Qué significa eso de que pasó a sus hijos en el fuego? Había un Dios pagano, había un Dios que adoraban los cananeos, y ese Dios estaba hecho de bronce o de cobre. Era un Dios grande, era un monumento grande y tenía un hueco por dentro. Le metían leña, lo colocaban o le metían fuego y lo calentaban a ese ídolo, al rojo vivo,
pero ese ídolo tenía sus manos extendidas y ahí colocaban a sus bebés cuando estaban al rojo vivo el metal. Ese dios se llamaba Moloch. Y fíjense bien, dice aquí el texto que él colocó a sus hijos así, de esa manera. ¿Qué sacrificio tan horrible, qué sacrificio tan despiadado estaba haciendo Manasés con sus propios hijos, adorando a ese ídolo que era abominable a los ojos de Dios? Dios había dicho, aún desde el libro de Deuteronomio, que deberían de evitar cualquier tipo de idolatría, y también en relación con este ídolo llamado Moloch, porque era un ídolo que llevaban su adoración en el tiempo de los cananeos, antes de que entraran los israelitas a la tierra de Canaán. Pero Manasés no le importó. No le importó su historia, no le importó que Dios le hablara, no le importó colocar esa idolatría tan increíble y tan maligna tanto para él como para su pueblo, y seguía actuando mal. Todavía seguimos leyendo el versículo 6, fíjense bien. Dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Si en Israel, o mejor dicho, en el reino de Judá, hubiese estado un catemaco, él de seguro que iría ahí para poder consultar a los brujos, porque a eso le encantaba a él. Le encantaba mejor los brujos, los consejos de ese tipo de gente maligna. Y si usted está consultando brujos, si está consultando mediums, si está consultando adivinos, tenga mucho cuidado, porque eso hace encender la ira de Dios, porque el único que puede bendecir su vida y darle una vida grandiosa y maravillosa solamente es el Dios del cielo, nadie más. Pero hay gente que está dada a poder buscar la suerte, el futuro o la prosperidad a través de este tipo de encantamientos, cuando es maligno, es satánico propiamente. Y Manasés se encargaba de hacer eso. Manasés hacía eso. Manasés era un hombre dado al ocultismo, al satanismo. Si en el tiempo de Manasés se hubiese hecho la adoración a la Santa Muerte, de seguro que él hubiera sido un adorador de la Santa Muerte, porque a él le encantaba eso. Pero miren el resultado de esa situación. Dios no podía soportar que su pueblo, al cual él amaba y que lo había sacado de tantas situaciones tan graves, y que había vencido a sus enemigos y les había dado bendición y una tierra llena de prosperidad, ahora estuvieran actuando con una ingratitud tan horrible delante de él. En esa situación tan desvergonzada que estaba actuando Manasés, Dios tuvo que actuar contra él. Dice que se encendió su ira. Fíjense bien, hermanos, en esa parte final del versículo 6. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Miren, nada es tan grave como encender la ira de Dios. Dios es muy paciente, Dios es muy misericordioso, Dios es compasivo, pero cuando ya le colmamos la paciencia, perdón por esta expresión, entonces Dios actúa de una manera dura contra nosotros. No nos burlemos de Dios, no actuemos mal contra Él, porque el encender la ira de Dios, hermanos, es algo terrible. Hebreos 10:32 dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mejor caminemos correctamente en la voluntad de Dios, mejor hagamos lo correcto, aunque suframos, aunque pasamos por momentos difíciles, pero estando Dios con nosotros, tenemos todo a nuestro favor y tenemos su bendición. Pero encender la ira de Dios y estar en contra de Dios, nadie va a poder salir vencedor, y tarde o temprano nos va a ir mal. A través de la historia ha habido hombres que se han burlado de Dios, han desafiado a Dios, han levantado su puño contra Dios y han sido humillados de la manera más tremenda que podemos imaginarnos. Y así estaba pasando en la vida de Manasés. Manasés había llegado a una situación tan tremenda. Ahora veamos todavía una cosa. Todavía llegó a un punto todavía más bajo, más crítico. Versículo 7.
Versículo 7. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Dios había prometido colocar su nombre en el templo para que su pueblo le adorara y para que su pueblo fuera bendecido y fuera vencedor ante sus enemigos. Pero Manasés colocó esta imagen. No solamente fue en los atrios, sino ahora ya la metió dentro de la casa de Dios, profanando completamente la casa de Dios. En la mañana mencionamos en el caso de Belsasar que él hizo un sacrilegio con los vasos sagrados del templo, pero Manasés rebasó esa situación. En el caso de Manasés, él tuvo que ver la mano de Dios escribiendo en la pared. Aquí Manasés no tuvo temor de Dios y tuvo que sufrir las consecuencias. Y ahora veamos qué sucedió con lo que hizo, con lo que había hecho Manasés. Veamos los resultados. Dice el versículo 8: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley y los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Ahí estaba la bendición para ellos. Versículo 9: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Fíjense bien, todavía Dios en su gran misericordia les estuvo hablando, les estuvo tratando de ayudarles a poder dar un giro, una conversión a sus vidas, pero no le escucharon. Versículo 11, y ahí vienen las consecuencias. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Miren, se lo llevaron a Babilonia. Ese fue el resultado de haber caminado mal. Cuando no le damos el lugar a Dios, las consecuencias vienen tarde o temprano. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tarde o temprano vienen los resultados. Vivimos mal delante de Dios y tarde o temprano vienen las consecuencias. En el caso de Manasés, él estuvo provocando la ira de Dios. Dios le estuvo dando oportunidad. Dios le habló de muchas maneras. Dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 21, que Dios le habló a través de profetas, pero él no escuchó a los profetas. Estaba tan lleno de egolatría. Él decía, yo soy el rey y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Pues ahora vienen aquí las consecuencias, porque Dios permitió que los asirios llegaran a invadir el reino de Judá, que llegaran hasta Jerusalén y lo tomaran prisionero y se lo llevaron a Babilonia. La distancia entre Jerusalén y Babilonia aproximadamente es de 1,600 kilómetros. Haga de cuenta como de aquí hasta Ciudad Juárez. Y se lo llevaron caminando en grillos. Miren, para que aprendiera. Y se pudo haber terminado la historia aquí. Pero no es así. No es así. A veces no nos damos cuenta del plan grandioso de Dios. A veces no nos damos de qué manera Dios está doblegando nuestros corazones y permite las circunstancias difíciles, adversas en nuestras vidas para que reconsideremos. Y veamos, hermanos, aquí hay un giro tremendo en la vida de Manasés. Versículo 12. Y aquí vemos el cambio. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, cuando estaba en Babilonia, oró a Jehová su Dios. Fíjense bien la frase. Oró a Jehová su Dios. ¿Era su Dios o no era su Dios? Pues en un principio no lo era. En un principio no lo era. Porque vivió a su manera. Vivió haciendo un desastre. Vivió dándole la gloria a otros dioses que no eran dioses. Metiéndose en el ocultismo, metiéndose en el satanismo, haciendo cosas viles a los ojos de Dios.
Pero ahora él dice que oró a Jehová su Dios. Aquí estaba reconsiderando que el verdadero Dios que él tenía era el Dios del cielo, era el Dios de su pueblo, era el Dios de su historia, era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Ahora está clamando a su Dios en medio de esa situación tan angustiosa, porque fue humillado, llevado a Babilonia, tomado como prisionero y en una condición lamentable. Y fíjense bien lo que ocurre. Primera cosa, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, número 1, ¿qué hizo? Oró a Jehová su Dios. Y luego, segunda actitud que tuvo Manasés, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, se humilló y reconoció quién era el verdadero Dios, que todos sus dioses que había adorado, que todos sus dioses que había metido en el templo no servían para nada en su vida, que no le habían ayudado en nada, que es más, lo habían llevado a una condición de lo más deprimente. Versículo 13, y habiendo orado a él, fíjense bien lo que ocurrió, habiendo orado a él, fue atendido. ¿A él quién se refiere? A Dios. Habiendo orado a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y se hubiera quedado ahí. Está bien, Dios lo escuchó ya. Pero miren la grandeza de nuestro Dios, la maravilla de nuestro Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué hizo el Señor después de haberlo escuchado? Dice que lo restauró. ¿Merecía Manasés ser restaurado? ¿Merecía Manasés, después de todo el desastre que hizo en el reino, después de haber afectado espiritualmente a su pueblo y que trajo la maldición sobre sus vidas por causa de esa idolatría tan aberrante, tan diabólica? ¿Merecía Manasés? ¿No merecía mejor ser colgado? ¿No merecía mejor ser dejado en Babilonia como prisionero, que muriera ahí? Ahora sí que está lejos de su tierra, ahora que ya no tiene su trono, ahora que ya le quitaron todos los privilegios, ahora que está en una condición tan humillada, ahora sí está buscando a Dios, ¿no? Pues hay que se quede, ¿no? Eso podría ser nuestra justicia. Eso podría ser nuestra manera de pensar. Hermanos, ¿qué pensamos nosotros acerca de los delincuentes? ¿Qué pensamos de ellos? Pues qué bueno que les den 200 años de cárcel. No, a que le den más, hasta que termine ahí su vida. Que lo manden a la prisión más grave del mundo, ¿sí? Que lo manden a San Quintín. Pero miren, Dios no piensa como nosotros. Y Dios no actúa como nosotros. Dios escuchó la oración de Manasés, que estaba humillado, y lo restauró. Miren qué grande es Dios. El Salmo 103 dice de la siguiente manera, y vamos a leer este maravilloso salmo, por favor, les invito. Abran sus Biblias en el Salmo 103, por favor. Salmo 103. Dice los versículos del 1 al 4. Vamos a leer todos juntos versículos del 1 al 4. Del 1 al 4 dice así. Salmo 103 del 1 al 4. Todos juntos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y sigue diciendo más cosas grandiosas. Miren, veamos otra vez el versículo 4. El que rescata, ¿de dónde? Del hoyo tu vida. ¿Dónde había caído Manasés? En su propio hoyo. Había quedado en una condición tremendamente lamentable, como un prisionero sin valor alguno allá en Babilonia, donde muchos se burlaban de él. Pero oró al Señor, clamó al Señor, le pidió al Señor que lo ayudara, y el Señor lo restauró. Eso no lo podemos nosotros entender, porque nuestro concepto de justicia es muy pobre. Nosotros quisiéramos verlo humillado. Nosotros quisiéramos ver a nuestros enemigos o aquella gente que nos hace daño, verla que esté sufriendo, que sufra ahora sí, que llore hasta con lágrimas de sangre, para que sienta,
lo que me hizo. Pero Dios no actúa así, hermanos. Pero Dios no actúa de la manera como nosotros pensamos. Y dice el versículo 13 otra vez, y habiendo orado a él, volviendo otra vez a 2 de Crónicas 33, versículo 13, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Ahí está su conversión. Ahí está su conversión. ¿Qué es la conversión? Es la vuelta a Dios. Es el giro hacia Dios. Convertirse a Dios significa que dejamos nuestro mundo, nuestra manera de pensar, que dejamos nuestra forma de vivir deshonestamente delante de Dios, que dejamos nuestra idolatría para buscar al único Dios verdadero. Eso es conversión. Y aquí lo que está ocurriendo con Manasés, se está convirtiendo. Otros podríamos decir, no merece esto, no merece esa oportunidad. Pero Dios es grande, pero Dios es increíble. Dios es Dios de oportunidades y le dio la oportunidad. Y veamos, hermanos, ¿valió la pena que él reconociera a Dios? ¿Valió la pena que él volviera a Dios? ¿Realmente fue sincero? ¿O solamente estaba tratando de salir de su problema? Porque hay quienes tienen un problema muy fuerte y claman a Dios, Dios ayúdame. Y mira, Señor, ahora sí, todos los domingos voy a ir a la iglesia, todos los domingos voy a estar ahí en tu casa y te voy a adorar. Lo saca el Señor del problema y el siguiente domingo no viene. Señor, mira esta enfermedad que es tan fea para mí. Señor, tengo tantos dolores, si tú me sanas. Mira, Señor, te doy todo lo que tengo. Te doy mi carro, te doy mi casa, te doy mi vida. Y Dios lo sana y se olvida. Ya después nos enteramos, no, ya está en Puerto Vallarta, ya está ahí vacacionando. ¿Y qué de Dios? No, ya no le interesa. Porque hay mucha ingratitud. ¿Valió la pena con Manasés? Recobró su reino, recobró su trono, ¿valió la pena? Se burló de Dios. Sigamos viendo lo que dice la historia. Versículo 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, es decir, allá en Jerusalén, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, fíjense bien, hermanos, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Versículo 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen, ¿a quién, hermanos? A Jehová, el Dios de Israel. ¿Fue una conversión sincera? ¿Fue realmente un arrepentimiento sincero de parte de Manasés? Sí, aquí lo estamos viendo. Dios lo tuvo que doblegar a tal grado que llegó el punto que tuvo que reconocer que el único verdadero Dios era el Dios del cielo. Miren qué conversión tan tremenda de Manasés, porque él fue sensible. Sí, cometió cosas horribles, cometió cosas malas, cometió cosas que deberíamos de juzgarlo y juzgarlo de una manera dura. Podríamos hacerlo, pero Dios actuó de una manera diferente hacia él porque vio su corazón. Cuando hay un corazón arrepentido, Dios actúa en misericordia. Y aquí está el ejemplo, hermanos. ¿Puede un hombre, por muy malo que sea, ser doblegado por Dios? Aquí está la historia, aquí está el ejemplo. Dios puede hacer la obra. Por eso, hermanos, es que cuando pensemos en alguien, familiar, amigo, persona que conocemos, que sea muy dura a las cosas de Dios, oremos porque el Señor hable a su corazón. Hablemos porque Dios le transforme,
porque para Dios nada hay imposible, puede doblegarlo. Y aquí está el ejemplo de Manasés, que fue receptivo al mensaje del Señor, se humilló, clamó al Señor y Dios le dio la oportunidad. Y ahora vemos aquí su conversión, porque Dios es grande, hermanos. Qué bendición de Manasés, que después de haber vivido una vida tan mundanal, tan entregada a la idolatría, metido en cosas tan horribles, Dios haya actuado en su corazón. Y Dios le dio esa oportunidad. Hace unas semanas estuve platicando con un muchacho allá en la prisión, aquí en El Bordo, y le pregunté, ¿y cómo te encuentras? Y él sabe que soy un pastor, y él está asistiendo a un grupo para escuchar la palabra del Señor. Y él tiene un pasado muy, muy tremendo, pero le pregunté, ¿cómo estás? Y él me dijo, felizmente preso, felizmente preso. Sí, estoy preso, pero estoy feliz. ¿Y por qué está feliz? Porque el Señor está en su corazón. Y aquí está en el caso de Manasés. Manasés había llegado a una situación tan baja, tan horrible, irritando a Dios. Pero miren su conversión. Dios tuvo que doblegarlo, sí. Y miren, hermanos, no esperemos y seamos de corazón blando a Dios. Y no esperemos que en nuestra obstinación, en nuestra terquedad, Dios tenga que actuar duramente con nosotros. Mejor ser blandos. Mejor cuando tengamos una experiencia no agradable, inmediatamente buscar a Dios. Señor, perdóname si me estoy saliendo de tu camino. Quiero vivir bien delante de ti. Señor, perdóname si estoy actuando de una manera indebida y quiero buscar tu rostro. Y Dios actúa. Mejor inmediatamente buscar al Señor antes de que sintamos la mano dura de Dios. Mejor ser blandos, mejor ser sensibles. Mejor estar dispuestos a darle lugar a Él. Y en este caso, Manasés tuvo que pasar por una experiencia dura para poder reconocer que Dios era el Dios grande y maravilloso. Hermano, ¿o quiere que le pase como Jonás? ¿Quiere que se lo trague un gran pez? Bueno, aquí no hay grandes peces, pero puede ser otro tipo de experiencia. ¿Qué esperamos que nos suceda para que reconozcamos la grandeza y el amor y misericordia de Dios? ¿Qué esperamos? Debemos de ser sensibles a Dios. Debemos de buscarle. Ahora es tiempo. El apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar a Dios. Hoy, no mañana. Y yo quisiera invitarle, si no tienes a Cristo, ven ahora a Él. Acéptalo como tu Salvador personal. Dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón. Yo sé que he estado viviendo mal, yo sé que no estoy bien delante de ti, yo sé que estoy haciendo algunas cosas, o estoy haciendo cosas que no están correctas a tus ojos, pero Señor, me arrepiento y quiero cambiar. Por favor, ven a mi vida. Te necesito. Te acepto como mi Salvador personal. ¿Le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador personal? ¿Hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que le gustaría venir a su encuentro? Manasés tuvo que orar y clamar a Dios para venir a Él, y Dios le bendijo abundantemente. Miren ahora aquí, haciendo una gran obra de restauración, porque su vida cambió. ¿Te gustaría venir a Cristo? ¿Te gustaría venir a Él? Solamente levante su mano y diga, yo quiero que Cristo venga a mi corazón. Yo quiero que el Señor cambie mi vida. Yo necesito de Dios. ¿Habrá alguien? Si no es así, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque sigues tocando nuestros corazones y a través de estos ejemplos reales, ejemplos de hombres que buscaron